Colombia. Casas vacías y pueblos enteros abandonados. Es el aspecto fantasmal de algunas zonas del país. La razón, hace años sus habitantes tuvieron que dejar todo atrás, escapando de las matanzas perpetradas por violentos grupos armados. Muchos se desplazaron forzosamente a otros lugares en los que viven en condiciones poco salubres. Algunos vecinos lograron recuperar sus tierras y pese a que hoy aparenta ser un lugar más tranquilo, la realidad es diferente y las cicatrices de la tragedia continúan abiertas. El corresponsal de RT, Andrés Fernández Sánchez, visita las zonas afectadas por los trágicos sucesos para hablar con los supervivientes y conocer su lucha para recuperar sus hogares. Caminar por las calles del Placer, en el Valle del Guamués, en la llanura amazónica del Putumayo, es sentir el peso de una historia marcada por el desplazamiento interno. En este pueblo, ahora casi vacío, guerrillas y paramilitares arrasaron con el lugar, cegados por el control del territorio. Lo que alguna vez fue un hogar seguro, se convirtió en un campo de batalla, obligando a sus habitantes a escapar para sobrevivir. Estas calles fueron testigos de lo que fue la horrible violencia que vivió el Putumayo, un departamento donde 8 de cada 10 personas fueron víctimas del conflicto. Aquí llegamos para conocer la historia de María Estela Guerrero, una mujer que mediante poesía y memoria trabaja para que este territorio no sea olvidado. ¡Ya voy! María Estela Guerrero es la guardiana de la memoria de este territorio. Como líder y testigo de lo que sucedió, es ella quien me guió a través de los recuerdos dolorosos que marcaron a El Placer. Su fortaleza es asombrosa, pese al sufrimiento que vivió. El amor por su tierra la impulsa a regresar a su pueblo una y otra vez, desafiando los peligros que aún persisten. Con una mirada que parece contener todo el pasado, recuerda cómo fueron aquellos primeros días en que todo comenzó a desmoronarse. Llegué muy pequeñita, sería unos 4 años, era un tiempo de paz, la gente muy unida, los poquitos colonos que habían. Hacían sus trabajos comunitarios, se prestaban brazo para trabajar porque no había plata. Todo era comercio, no había casa desocupada, todo. Inclusive en las calles venía gente de otras partes a poner, ¿cómo se llama eso? Bueno, cacharrerías, de todo en la calle. Eso, y había mucha gente, eso era apretada las calles de gente los días sábados y domingos. Los primeros campesinos, los colonos, como María Estela los llama, llegaron a estas tierras que resultaron ideales para el cultivo de coca. Vivieron una bonanza que mejoró la economía local, pero también atrajo a los grupos armados. Con ellos llegaron la guerra, el miedo, las amenazas y la tortura. El Placer, ese pequeño espacio que limita con Ecuador y que alguna vez fue próspero, se convirtió prácticamente en un pueblo fantasma desde el 7 de noviembre de 1999. Y aunque poco a poco algunas personas empezaron a regresar a su hogar, el pueblo todavía está lejos de ser como antes. Cuando sentimos los disparos, pero fuertes disparos que no los habíamos escuchado, pues nunca aquí no se había dado esa balacera así tan fuerte. No, pues qué terror, que estarán matando a todos los que están en la calle. Eran las 9 de la mañana cuando cerca de 38 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, o paracos, como son llamados comúnmente, irrumpieron disparando sin parar. Ordenaron a todos en la calle tirarse al suelo y aquellos que intentaron huir fueron asesinados. 11 personas perdieron la vida ese día en que este grupo de paramilitares tomó el control de la zona y comenzó el éxodo. Estela, pero entiendo que no fue solamente una vez en la que usted se fue del Placer, fueron varias veces. Sí, le cuento que
En ese primer desplazamiento, pues sí, se desplazaron muchas personas, pero entonces en ese tiempo quedó vacío esto así. Pues no tan vacío, pero sí se miraba la tristeza del pueblo, quedó desolado. Pasados los años, solo unos pocos se atrevieron a regresar. Mientras caminamos hacia la escuela, ahora convertida en un museo de la memoria que preserva los recuerdos de la cruenta violencia, María Estela me habla de la tensa calma que se siente hoy en el pueblo. Me sorprende cuando confiesa que canaliza su dolor a través de la poesía. La gran masacre de aquel día que a todo el pueblo puso a temblar. Dejamos casas, dejamos todo, nos desplazamos a otro lugar. Caritas tristes de horror y angustia, desesperados se oyen llorar. Quedaron viudas y niños solos y sin familia con quien contar. María Estela posee literalmente las llaves de la memoria. Aquel lugar que alguna vez se usó para enseñar matemáticas o español, hoy se ha transformado en un aula de lecciones que nunca debieron ser necesarias. En ese espacio se conserva desde la fotografía de quienes ya no están hasta explosivos que, por fortuna, nunca detonaron. Cada salón del Museo de la Memoria está dedicado a un momento del pasado, lo que fue, lo que es y lo que sus habitantes esperan que llegue a ser el placer. Esos objetos como testimonio de que se estaba viviendo ese conflicto aquí. Y para nosotros, pues, eso es hacer memoria, es como para dar a conocer a las futuras generaciones o a quienes no lo conozcan, para que sepan lo duro que fue ese tiempo y ojalá pues que esas cosas que se vivieron en ese tiempo no se vuelvan a dar. Nuestro camino nos lleva ahora a encontrarnos con don Juan Bautista Guerrero y María Teresa Tovar, quienes se casaron hace 64 años y fueron de los primeros habitantes del pueblo. Aquí tuvieron y criaron a sus 13 hijos. Recuerdan cómo todo era monte. Ellos mismos parcelaron el terreno y lo asignaron a los recién llegados. Vivieron en paz hasta que la violencia los obligó a huir. Los criminales actuaron sin compasión. Ya tenemos que irnos porque pues hasta que de allá de la finca nos sacaron, no nos dejaban casi llegar y teníamos ganadito y eso, uno de esos paracos bravísimos que dijo, viejo, si no te quieres morir, andate de aquí. En El Placer quedó su finca, sus cultivos y sus vacas. Esta pareja inicialmente buscó rehacer su vida en el Ecuador por la cercanía que tenían de la frontera, pero sus pocos ahorros no alcanzaron y se regresaron a Colombia, esta vez a Pasto, en el departamento de Nariño. Encontrar empleo y qué comer era difícil. Cuando nos tocó desplazarnos, nos tocó la conseguir trabajo en Pasto. Hay cosas de cuando hay con los amigos, ¿sabes? Como defendemos la comida, ¿qué hacemos? Sí, pero como para vivir en parte de Nariño no podíamos muy claro aquí con que pero ya no podíamos. ¿Sabes? Entonces decidimos venirnos otra vez a lo que nos pasa. Agobiados por las dificultades, don Juan y María Teresa regresaron a El Placer, encontrando su hogar desolado y saqueado por los paramilitares. Como esta, todavía quedan más casas aquí en El Placer totalmente deshabitadas, llenas de maleza. Un recuerdo, una huella de lo que fue los momentos más crudos de la violencia en esta zona de Colombia. Otro de los que se vio obligado a huir fue don Juan Tovar. Recuerda con angustia aquel 7 de noviembre de 1999, el día que tuvo que abandonar su hogar junto con su hija y su madre. Nosotros nos alcanzamos a sacar únicamente una cobijita y yo me alcancé a sacar unos 2 pantaloncitos, no más, y ropita para la niña. Eso me da bastante duro, llegar por allá, quién sabe, hay veces uno aguantar hambre, eso es bastante duro, esos desplazamientos. Aguantar hambre sin tener con qué comprar, a dónde dormir, todo eso, sabiendo de que nosotros teníamos, aunque sea
el ranchito en donde nosotros vivíamos tranquilos, sin problemas. Don Juan cuenta que andar con botas de caucho era un riesgo mortal porque en las zonas rurales su uso se asocia con los grupos armados, así que los paramilitares sospechaban de la gente por usarlas y la hacían desaparecer sin preguntar. Era el problema más grave que lo vean con botas. Sí, la gente que salía con botas de 1, 2 o 3 tenían carros y aquí lo llevaban para el Guamués y ya no volvían para el río. De allá ya no volvían. Según el Centro de Memoria Histórica de Colombia, el río del que habla don Juan se transformó en la fosa común más grande del Bajo Putumayo. Los transeúntes, al pasar por allí, a menudo encontraban prendas flotando, trágicas evidencias de las personas asesinadas y arrojadas al afluente. Anteriormente, en este lugar estaba el Puente del Amor. Según los registros fotográficos históricos, por este puente pasaban muchas de las personas que vivían tanto en El Placer como en los lugares cercanos. Pero también fue el puente para conectar la zona que está muy cerca del Placer con la cabecera. Por este lugar pasaban paramilitares, guerrilleros y el ejército. Y muchas de las personas que morían eran lanzadas aquí. 25 años después, El Placer sigue sin ser del todo un refugio sereno. El eco de la violencia susurra. Tras la desmovilización de los diferentes grupos armados, ahora el control de la zona lo disputa las disidencias de las antiguas FARC, hombres que se resistieron a dejar las armas en el proceso de paz de 2016. Nuestro camino nos lleva de Putumayo a Bogotá. Esta es una chiva, uno de los medios de transportes más populares en las zonas rurales de Colombia. Este es el medio de transporte en el que muchas de las personas salían de sus territorios cuando eran desplazadas. Las grandes ciudades emergen como refugios prometedores para quienes han sido desplazados. En estos núcleos urbanos muchas personas buscan el anonimato y la seguridad para continuar su vida. En la terminal de transporte terrestre de Bogotá, una especie de umbral a esta metrópoli, nos encontramos con José Luis Barreiro. Él nos ayudó a entender la magnitud de esta problemática que aún persiste. El desplazamiento sigue siendo un problema muy importante que sufren las poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales y en zonas más alejadas de Colombia. Y eso no ha cambiado. En Colombia, la Ley de Víctimas ofrece a los desplazados atención y acompañamiento por parte del Estado, una tarea que también cuenta con el respaldo de diversas ONG. Estas organizaciones no solo buscan aliviar el sufrimiento, sino también prevenir que más personas se vean forzadas a abandonar sus hogares. Allí es donde nosotros tenemos un valor agregado mayor, tanto para atender a las personas que deciden desplazarse, como para llegar a las zonas rurales de la población afectada por el conflicto y tratar un poco de estar allí, proveer ayuda, asistencia humanitaria y tratar un poco de ayudarles a que tomen las mejores decisiones, para desplazarse o no desplazarse. Cerca del 50% de la población desplazada que llega a Bogotá se ubica en las 6 localidades ubicadas en la periferia de la capital del país. Llegaremos hasta Suba para conocer la historia de Elsie Serna y su esposo, quienes decidieron llegar hasta este lugar del país para continuar su vida. Estos líderes sociales, a quienes conocí en Bogotá, vienen del Cesar, un departamento ubicado en el nordeste de Colombia. Ellos encontraron refugio en Suba, la localidad más poblada de Bogotá, donde 23 de cada 1000 habitantes son víctimas del conflicto. Elsie Serna, amenazada por apoyar a mujeres víctimas de violencia sexual, sufrió 2 desplazamientos. El segundo la llevó a Bogotá con su esposo Johnny Alfaro Herrera, también líder amenazado. Los primeros días en la capital fueron duros, marcados por la incertidumbre y el desarraigo. Algo que también me dolió muchísimo
y que hoy en día superamos, gracias a Dios, era cuando de pronto yo le decía a mi hijo, ¿vas a almorzar? No quiero nada. Mi amor, mira la hora que es, no has comido nada en el día. No quiero, mamá. Papi, ¿qué te pasa? Es que por culpa suya. Cuando usted trabajaba en el hospital como enfermera, mi papá trabajaba en el puesto de salud como facturador, vivíamos bien, los fines de semana eran de nosotros, en su descanso salíamos a comernos un helado, íbamos al río, veníamos. Y ahora por culpa suya, mire dónde estamos, durmiendo en el suelo, comiendo mal. Entonces eso marcó mi vida, eso me dolió, me dolía muchísimo. Su pasado les motivó a dedicar su vida a defender y apoyar a las víctimas a pesar de los constantes problemas de seguridad que los rodean. Hoy deben moverse bajo la protección de un esquema de seguridad porque el riesgo nunca ha desaparecido. Esta es una ciudad grande, sí, no es mentira. Yo la llamo la metrópolis de concreto. Aquí se está viendo la misma situación que en los territorios. Ya para nadie es desconocido pues, de que aquí hay todos los factores de violencia. Como líderes sociales tienen mejores condiciones de vida que otras víctimas del desplazamiento forzado, pero ellos siguen con su misión social pese a la necesidad de protegerse con escoltas. Y hay más historias. Nos dirigimos al Parque Nacional de Bogotá para conocer la historia de la comunidad embera, desplazada por la violencia que se vive en Chocó y Risaralda. Cuando llegamos acá, siempre nos hemos tocado sufrirse bastante porque lo que estamos acá ubicado en Parque Nacional no hemos logrado un apoyo como tal. Absolutamente estamos solos. Cerca de 800 indígenas vivieron en carpas durante varios meses en medio de la ciudad sin acceso a condiciones básicas. Su retorno se logró en septiembre del 2024. Es un ciclo que se repite cada cierto tiempo cuando la violencia acecha en su territorio. En las ciudades pierden más que su tierra, sus tradiciones y rituales se desvanecen. Dicen que siempre el Estado les promete garantías para el retorno, pero al volver a sus territorios indígenas, las promesas nunca se cumplen. Algunas personas llevan desde aquí dicen con la garantía, pero desde aquí retornan a su origen, a su territorio, y allá llegan sin nada. Allá llegan, después dicen, no, vamos a dar su garantía, pero allá si no llegan, entonces allá no hay cómo vivir las personas, no hay condiciones de vivienda, no hay condiciones de tierra. Entonces esas personas pueden quedarse por allá, pero si no dan esa garantía, pues esas personas vuelven a regresar porque no hay cómo vivirse allá. Hemos llegado a la comunidad de paz de San José de Apartadó. Familias que en medio del conflicto resisten a la violencia. Hace muchísimos años decidieron agruparse y tener un territorio autónomo donde no se permite que tenga injerencia ni siquiera los paramilitares, las guerrillas ni el ejército. María Brígida González me recibe en su hogar y hace un panorama de lo que sucedía en la década de los 90 cuando la violencia se intensificó en el Urabá. La disputa entre guerrillas y paramilitares aliados con el ejército dejó 97 masacres y más de 600 víctimas en la región. Para ese entonces ella pertenecía a un sindicato que defendía los derechos de los trabajadores de fincas bananeras y me cuenta sobre su desplazamiento. A las 5 de la mañana una señora me tocó la puerta. Seguro que yo casi que me desmayo. Yo dije, vienen a matarme. Y yo no sentía morirme yo, porque yo no sentía morirme yo. Yo sentía era que mataran a mi hijo primero que yo. Y entonces la señora me dijo, no, ábrame la puerta que yo no le voy a hacer nada. Y le abrí la puerta y me dijo, váyanse, no saquen nada, porque si los ven que llevan algo, los matan.
Y entonces lo que hicimos es ponernos una ropa sobre otra, otra sobre otra, y echar un pedacito de panela que teníamos así. Después de huir con su hijo y enfrentar momentos de angustia, recuerda un instante de esperanza. El 23 de marzo de 1997, cuando se firmó la declaratoria que creaba la Comunidad de Paz que ella ayudó a conformar. Una comunidad pacifista de unos 500 integrantes donde la no violencia es su bandera. Sus principios: no a las armas, no participar en la guerra, no entregar información a ningún actor armado y un rechazo absoluto a los cultivos ilícitos. Dice María Brígida que el día de la creación de la comunidad fue uno de los más felices de su vida, creyendo que la pesadilla del conflicto en su región había llegado a su fin, pero no fue así. Mentira que a los 8 días subieron los militares, por eso nosotros decimos, ¿cuáles paramilitares? Los militares y los paramilitares son uno mismo, sino que se acobijan. Y entonces a los 8 días empezaron a subir a decir que los mochacabezas venían, que ellos subían adelante y atrás venían los mochacabezas. Y los mochacabezas eran los paramilitares. Y no fue mentiras. Nosotros decimos, si algún día nos sacan de aquí, nos vamos a construir desde cero en otro lado. Pero eso es dignidad, no rendirse, no arrodillarse. Esa comunidad fuerte que, a pesar de los dolores y heridas que cargan, siguen sonriéndole a la vida, tienen la esperanza que algún día puedan superar el pasado y esa tranquilidad regrese a esta tierra próspera. Yo tengo 17 familiares, entre hijos, hermanos, sobrinos, tíos, están muertos, asesinados. Mi hermano está desaparecido, que nunca volvió a aparecer. Tengo un hijo desaparecido. Y no solo yo, todos aquí somos víctimas, todos los que estamos aquí todos somos víctimas. De sobremesa nos sacaron de nuestras casas en apartado y ahora no quieren devolvernos las casitas. Fotografías y recuerdos llenan un salón de esta comunidad y detrás reposan los restos de los niños y sus padres en su propio cementerio. Un espacio cargado de memoria y dolor. Lewis Giovanni Flores, desplazado en 2005, me mostró este lugar sagrado. Hemos sufrido toda la violencia en el 97, todas las quemas de casa, en la carretera que asesinaban los choferes, los conductores. Y desde ahí nosotros sacamos nuestros principios y dijimos no le vamos a apostar a la guerra, así nos cueste la vida. Y sí, nos ha costado más de 300 personas asesinadas. Nuestro camino sigue a lomo de mula y custodiados por el ejército para reunirnos con familia que tras años de desplazamiento están a punto de recuperar la tierra que les fue arrebatada en Turbo, otro municipio del Urabá marcado por la violencia. Este proceso está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, una entidad estatal encargada de devolver la tierra a las víctimas del despojo y abandono forzado, que hasta la fecha ha devuelto predios a cerca de 44.000 víctimas despojadas. Muchas familias salieron desplazadas de esta zona entre los años 94 y 98, producto de amenazas, de desapariciones forzadas, de homicidios, y también se dio con ello y con el desplazamiento la compra masiva de tierras en este territorio. El patrón era que con la violencia llegaban compradores de tierras a la zona que se dedicaban a comprar a muy bajos precios la tierra que inicialmente fue adjudicada a campesinos para luego vendérsela a empresas o a vendérselas al fondo ganadero. Judith Márquez Martínez fue la primera en recibir su terreno, sin poder ocultar la alegría que la embargaba. Con mano firme tomó el lapicero y en medio de la espesa montaña firmó el título que le devolvía la tierra que un día perteneció a sus padres. Dice que este espacio será la oportunidad nuevamente para reunir a la familia que tras el desplazamiento se dividió por varios lugares del país. Anoche no dormí nada porque este día yo, mejor dicho, y lo que más me duele es porque yo con mi papá estuvimos anhelando este día. Ya él no está con nosotros, pero yo sé que desde un lugar él nos está dando fuerza. Él siempre me decía eso. Yo sé que un día esto se va a convertir en ley. Yo sé que alguien va a tomar
cartas en el asunto y se van a dar cuenta de todo el sufrimiento que nos han causado y nos van a devolver la tranquilidad. Esa misma tranquilidad, kilómetros más adelante, alcanzaría don Francisco Torvesilla, quien llegó con sus 10 hijos y su esposa a firmar los papeles que le aseguraban que la tierra era nuevamente suya. Bueno, yo siempre estaba agarrado al Señor y le he pedido mucho por esto. Y gracias a Él hoy en día me ha venido una suerte. Me agradezco a todos ustedes. El desplazamiento en Colombia es un ciclo doloroso que arranca a las personas de sus raíces, obligándolas a vagar por ciudades desconocidas en busca de refugio. Para algunos, la suerte permite un regreso, una vuelta a la tierra que nunca dejaron de añorar. Sin embargo, este ciclo deja una huella imborrable, una cicatriz que ha marcado la vida de muchos ciudadanos. Un flagelo que, lejos de terminarse hoy, día a día se sigue viviendo.